Bueno, entonces para comenzar, ahora vamos a ver el desplazamiento, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple. Aún nosotros no hemos descrito una ecuación que nos describa la posición de una masa que tiene movimiento armónico simple con respecto al tiempo. Aún no necesitamos conocer eso. Ahora, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar algunas ecuaciones para obtener una ecuación como la que tengo por acá. X es igual a la amplitud coseno de omega t más phi. La ecuación 14.4 que habíamos visto anteriormente es la siguiente, donde yo tenía que la aceleración es igual a menos k sobre m por x, ¿verdad? Y también tengo la ecuación 14.8 que tengo que la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por x. Estas dos ecuaciones son iguales siempre que omega sea igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habíamos visto cuál era la relación, ¿verdad? Del movimiento angular de esta partícula que está aquí y cuál era la relación que tenía con el movimiento armónico simple que tenía la sombra de esta masa. Entonces habíamos escrito una ecuación para la posición ya sea de la sombra en el eje X, ¿verdad? Entonces decíamos que la posición es igual a, que es la amplitud, por el coseno de teta, donde teta era un ángulo que lo medíamos desde el eje X positivo hasta el fasor, que es el vector que está cambiando de dirección constantemente, ¿verdad? Con respecto se mueve esta masa. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos sustituir el ángulo teta por omega t más un ángulo de fase que le vamos a llamar phi. Bueno, ¿y por qué podemos hacer eso? Pues podemos hacer eso porque nosotros vamos a sustituir el ángulo teta que va a ser igual a omega t más phi. Ahora, ¿qué pasa si t es igual a 0? Si t es igual a 0, entonces teta va a ser igual a phi. O sea que voy a tener el fasor, por ejemplo, si t es igual a 0, voy a tener que el fasor va a estar prácticamente horizontal. Si mi ángulo de fase es igual a 0. Ahora, omega t, ¿por qué omega t? Omega, cuando yo multiplico la frecuencia angular por el tiempo, si este tiempo es exactamente igual a, si ese tiempo es exactamente igual al periodo, entonces omega t sería 2pi. Esto que tengo acá sería 2pi. Y x entonces sería igual a la amplitud, porque el coseno de 2pi es igual a 0. Por ejemplo, yo tengo por acá la gráfica del coseno, y si se fijan acá yo tengo en este punto tengo pi medios, en este otro punto tengo pi, acá tengo 3 pi medios y acá tengo 2 pi. Entonces, este es el ángulo teta, ¿verdad? Y esta es la posición X. Cuando, por ejemplo, si teta vale 0, el coseno vale 1. Entonces, X va a ser igual a la amplitud, como lo vemos por acá. Ahora,
Si el ángulo θ vale pi medios, entonces x es exactamente igual a 0. Si θ vale pi, entonces el coseno de pi es negativo 1. Entonces en este punto x vale negativo a. Si θ vale 3 pi medios, entonces coseno de 3 pi medios es igual a 0. Entonces x vale 0. Y en este punto, si θ vale 2pi, el coseno de 2pi es igual a 1. Entonces en ese punto x vale a. Entonces por eso, estos son los valores que va a ir teniendo omega. Y si yo multiplico a omega por el tiempo que le toma a un periodo, o sea, voy a tener que esto va a ser igual a 2pi, a este valor que yo tengo acá. Prácticamente se desplazó todo esto en un periodo, o sea, recorrió un ángulo de 2pi. Entonces, ¿verdad? Por eso yo podría escribir mi ecuación de desplazamiento del movimiento armónico simple como x es igual a coseno de omega t más phi. Y bueno, si yo tengo, ¿verdad?, que el ángulo de desfase es igual a 0, como les decía, si este ángulo de desfase es igual a 0, quiere decir que x va a comenzar, por ejemplo acá, en la amplitud máxima. X va a tener la amplitud máxima. ¿Por qué? Porque el fasor este vale 0 cuando t vale 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces x va a valer a, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar en cuenta. El desplazamiento x es una función periódica del tiempo como se espera en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Sabemos que el coseno es una función periódica y el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Entonces el coseno, si se fijan en esta gráfica que tengo aquí por la derecha, es una función periódica. ¿Por qué es una función periódica? Porque se repite cada 2pi. Si se fijan, de acá hasta aquí hay 2pi y de nuevo se vuelve a repetir y de nuevo se vuelve a repetir así infinitamente, ¿verdad? O hasta el tiempo que nosotros tengamos. Entonces el coseno es una función periódica, por lo tanto me describe bien lo que es un movimiento armónico simple. Y como les decía, si yo multiplico a omega por el periodo, entonces eso a mí me tendría que dar 2pi, como ya les había mencionado, como ya les había explicado aquí en la gráfica. La frecuencia, si yo multiplico la frecuencia por el periodo, que el periodo es prácticamente lo que tarda en completarse un ciclo, ¿verdad? Y el ciclo es prácticamente desde 0 hasta acá. Entonces esto sería un ciclo. Y el tiempo que tarda de completar el ciclo es el periodo. Si yo multiplico la frecuencia angular por el periodo, a mí me debería de dar 2pi. Y si yo despejo para el periodo, entonces el periodo sería 2pi la raíz de m sobre k, que esto es una ecuación que nosotros ya habíamos obtenido. Y también ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el periodo no depende de la amplitud. Más adelante vamos a ver unas gráficas que nos van a describir cómo el periodo no depende de la amplitud. Entonces por acá tengo 3 gráficas. Vamos a ver si las puedo agrandar un poco más. Por aquí tengo 3 gráficas. Para las 3 gráficas el ángulo de desfase es igual a 0. Por ejemplo, yo tengo aquí un movimiento armónico simple, una gráfica
que me describe el movimiento armónico simple de la posición X con respecto al tiempo. Dice acá, la masa aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver acá? Lo que nosotros vamos a ver acá es cómo cambia el periodo en esta gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica que yo tengo acá, lo voy a comparar con esta ecuación que yo tengo acá. Entonces, si se fijan, si la masa de, de una partícula aumenta, entonces el periodo también va a aumentar. Y si se fijan, si K disminuye, perdón, si K aumenta, entonces el periodo va a disminuir, porque aquí tenemos que K es inversamente proporcional al periodo y M es proporcional al periodo. Entonces, por ejemplo, si la masa va aumentando con respecto a, aumenta aquí el número, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la celeste o azul tenemos una masa, ¿verdad? Por ejemplo, una dada más. En la gráfica 2 tenemos otro sistema, pero con una masa mayor. Y en la ecuación 3 tendríamos otro sistema, pero con una masa más grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que el periodo va aumentando. Por ejemplo, si se fijan acá, si yo me voy, tomo un punto mínimo de esta gráfica azul y tomo el otro punto mínimo, entonces yo puedo medir acá una distancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un punto mínimo de la siguiente gráfica y tomo el siguiente punto mínimo de la siguiente gráfica? Entonces vamos a ver que esta distancia va a ser mayor a la distancia que yo obtuve en la gráfica anterior. Y ahora, ¿qué va a pasar con la otra gráfica café que tengo por acá? Aquí no tengo dos puntos mínimos, entonces podría tomar dos puntos máximos. Entonces un punto máximo sería este y otro punto máximo sería este. Ahora, si se fijan, la distancia que hay de aquí hasta acá aún es mayor. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el periodo va a aumentar. Ahora, ¿qué podríamos decir con respecto a la gráfica B? Aquí dice K aumenta, A y M son iguales. Entonces, K va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Si K aumenta, entonces el periodo va a disminuir. Entonces, si se fijan, acá la constante de fuerza K aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. Entonces la celeste sería la curva 1 con un K dado cualquiera. Ahora lo que a mí me interesa es que el K en la gráfica número 2 va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el periodo va a disminuir, o sea, la distancia de pico a pico que voy a tener yo en la gráfica va a ser menor con respecto a la celeste que tengo. Y ahora, ¿qué va a pasar con la gráfica café que tengo, la gráfica 3? Entonces esta va a tener un K mayor que las anteriores. Entonces la distancia pico a pico que voy a tener, entonces va a ser aún menor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el periodo va a disminuir con respecto K aumenta. Y ahora, ¿qué tenemos en la siguiente gráfica? Dice A aumenta, K y M son iguales. Entonces, aquí vamos a aumentar el periodo, perdón, la amplitud. Entonces vamos a aumentar la amplitud. Si se fijan, acá la distancia que hay en X de cada gráfica ahora es diferente, ya no tiene la misma amplitud. Si se fijaban en las gráficas anteriores, todas tenían la misma amplitud. Acá comenzaban desde el mismo punto. Ahora estas gráficas ya no van a comenzar desde el mismo punto, entonces lo que quiere decir que tienen diferente amplitud. Pero si se fijan, si yo cambio la amplitud, el periodo no cambia. Si se fijan, el comportamiento de la gráfica
son bastante similares. Donde yo tengo un pico en una gráfica, ahí tengo el pico en las otras dos gráficas. Donde tengo acá un punto mínimo por acá en la gráfica, yo también tengo el punto mínimo en las tres gráficas, al contrario de la gráfica anterior que teníamos, ¿verdad? Que los puntos mínimos y máximos no coincidían porque teníamos diferentes frecuencias. Ahora, lo que yo quiero notar aquí es que si yo cambio la amplitud, no va a cambiar el periodo. El periodo solo cambia si yo cambio la masa o la constante de fuerza K. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Van entendiendo lo que estoy tratando de explicar? Yo creo que sí, que va bien. Bueno, excelente, gracias. Eh, es importante que también es importante que ustedes vayan leyendo el libro, ¿verdad? En los tiempos libres que tengan porque si tienen alguna pregunta, entonces cuando yo se los vaya explicando, entonces ahí la pueden despejar o preguntarme, la verdad. Entonces, la constante phi que les mencionaba es el ángulo de fase, que nos indica, ¿verdad?, en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando t es igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda yo tengo tres gráficas con diferente ángulo de desfase. Ahora, ¿qué es lo que a mí me genera un ángulo, perdón, qué es lo que a mí me genera un ángulo de desfase? Por ejemplo, vamos a ver aquí esta gráfica que yo tengo acá, donde el ángulo de desfase aquí está denotado por esta letra griega que es delta. Entonces, este ángulo de desfase a mí lo que hace es que me traslada mi eje X en este caso. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de desfase de 2pi, entonces ahora mi eje X se va a posicionar en 2pi. Si yo tengo un ángulo de desfase de pi, entonces ahora mi eje X se va a posicionar en pi. Entonces yo solo voy a ver el lado derecho de la ecuación acá, después de esta línea. Entonces el ángulo de desfase lo que hace es que me traslada mi eje X, en este caso, pues el ángulo que yo le doy, ¿verdad? Si yo tengo un ángulo de fase de pi medios, entonces va a desfasar pi medios el eje X. Si yo tengo un ángulo de fase de pi, entonces va a desfasar un ángulo de pi. Entonces, esto es lo que yo tengo por acá. Yo aquí la gráfica azul que tengo por acá es una gráfica del coseno, ¿verdad? Una gráfica normal de un coseno. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica ocre o café que yo tengo por acá? También son gráficas del coseno, pero están desfasadas. La, la gráfica ocre, tiene un desfase de pi cuartos. La gráfica café tiene un desfase de pi medios. Ahora, un desfase de pi medios, ¿cómo lo vería entonces? Entonces solo vería la parte derecha, de esta gráfica, ¿verdad? Si se fijan, acá, si yo tengo un ángulo de fase de pi medios, entonces la gráfica comenzaría acá y comenzaría hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo por acá? Si se fijan, la gráfica café comienza aquí y comienza hacia abajo. Entonces, eso es lo que me genera a mí un ángulo de fase. Ahora, vamos a continuar. Por ejemplo, si yo quiero obtener mi posición inicial, entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar
lo que yo tengo que hacer es evaluar mi ecuación general del movimiento armónico simple en t igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo x en t igual a 0, voy a tener una posición inicial, x sub 0. Y esto es igual a coseno de phi, ¿verdad? Porque esto se me va a hacer 0. ¿Qué es lo que tengo por acá? Entonces, si el ángulo de fase es igual a 0, entonces aquí, si coseno de 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, x sub 0 sería igual a A. Entonces, cuando tengo un ángulo de fase 0, entonces quiere decir que el movimiento comienza en el máximo de la amplitud. Entonces, si yo tengo un ángulo de fase 0, que es el caso de esta gráfica, por ejemplo, entonces mi movimiento comienza con el máximo de amplitud que yo tengo por acá. Si mi ángulo de fase es pi, entonces coseno de pi es menos 1. Entonces quiere decir que x sub 0 sería menos a. Entonces acá en este punto yo tengo pi. En este punto yo tengo pi. Y acá yo tendría entonces que mi posición en x sería igual a negativo a, como lo tengo por acá. Si el ángulo de fase es pi medios, entonces el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces quiere decir que el movimiento comienza desde el origen, ¿verdad? Yo por acá tengo pi medios. Entonces quiere decir que en ese punto x vale 0. Ahora, yo también puedo encontrar la velocidad y la aceleración derivando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo la ecuación general, la ecuación 14.13, ¿verdad? La ecuación que me describe la posición de la partícula con respecto al tiempo. Si yo tomo esta ecuación y la derivo, entonces voy a obtener la velocidad. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de A coseno de omega t más phi? Entonces, esta derivada sería, la derivada del coseno es negativo seno. Entonces, yo tendría aquí, A es una constante, la saco, entonces tendría menos A seno de omega t más phi. Ahora, por la regla de la cadena, tengo que derivar el argumento del coseno. Entonces, por la derivada del argumento de coseno, que sería, esto es una constante, entonces sería 0, y la derivada de omega t, pues prácticamente sería omega. Entonces, al final la velocidad me quedaría como menos a omega seno de omega t más phi. Ahora, si yo quiero conocer la aceleración, tengo que derivar
aceleración va a ser máxima cuando este coseno valga negativo 1. Si esto vale negativo 1, entonces tendría que la aceleración máxima es a omega al cuadrado. Igual, el negativo de la aceleración máxima lo tendría con cuando esto vale 1, el coseno vale 1. Si el coseno vale 1, entonces mi aceleración negativa máxima es menos a omega cuadrado. Y es lo que sale aquí, ¿verdad? En la teoría. La velocidad Vx oscila entre la velocidad máxima, omega a, y el negativo de la velocidad máxima, que es menos omega a. Y la aceleración oscila entre omega cuadrado a y menos omega cuadrado a. Entonces esos serían los puntos máximos, tanto positivos como negativos en las gráficas. Ahora yo tengo otro ejemplo aquí con estas gráficas, donde yo tengo tres gráficas. Tengo la posición con respecto al tiempo, tengo la aceleración con respecto al tiempo y la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces tengo las tres tipos de gráficas, donde por acá tengo las ecuaciones, ¿verdad? Aquí tengo la ecuación para la posición, la ecuación para la velocidad y la ecuación para la aceleración. Bueno, si ustedes se fijan, acá con estas ecuaciones yo tengo ciertos desfases. Cuando el cuerpo, por ejemplo, cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, que es x igual a 0, por ejemplo aquí, ¿cómo sería la velocidad? Si yo trazo una línea hacia la gráfica de la velocidad, entonces ¿cómo sería la velocidad? La velocidad sería máxima. Quiere decir que cuando un objeto que está en movimiento armónico simple pasa por su posición de equilibrio, entonces la velocidad es máxima. Y ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la aceleración? Entonces, si sigo trazando una línea por acá, entonces, cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima y la aceleración es igual a 0, como lo pueden ver acá. Ahora, ¿qué pasa cuando una partícula se encuentra en el punto máximo? Si una partícula se encuentra en el punto máximo, la velocidad es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué la velocidad es igual a 0? Entonces lo podemos ver acá. Voy a ver si les muestro esto que está acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un oscilador armónico, ¿verdad? ¿Por qué podríamos decir que cuando la amplitud es máxima, la velocidad es 0? ¿Por qué? Porque acá la masa tiene que frenar y cambiar de dirección. Entonces, cuando cambia de dirección, hay un momento en el cual, para cambiar de dirección, la velocidad forzosamente debe ser igual a 0. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en un automóvil, o sí, en un automóvil, si vamos hacia adelante y queremos retroceder, obviamente tenemos que parar y retroceder, ¿verdad? Para cambiar de dirección. Entonces, en los extremos, la velocidad es igual a 0. Y tenemos la velocidad que es máxima cuando pasa en este punto de equilibrio por acá. Ahí tenemos una velocidad máxima. Y la aceleración máxima la tenemos también en los extremos. Si se fijan, esta flecha verde me indica la aceleración. ¿Cuándo es más grande esa flecha? En los extremos. Si se fijan, en los extremos es más grande. Y cuando pasa por el punto de equilibrio, prácticamente es igual a 0. Y eso lo podemos ver acá también en la gráfica. En la gráfica. Por ejemplo, si yo tengo acá si yo tengo por acá
un punto máximo negativo, ¿verdad? Aquí en el eje X, tengo que en ese punto la velocidad es igual a 0 y la aceleración es máxima, como se los estaba mostrando, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros también podemos verlo acá en este esquema que tengo por acá, donde yo tengo un oscilador armónico. Acá tengo la amplitud, el punto máximo y el punto máximo negativo. Acá tengo el punto de equilibrio y acá tengo la mitad, digamos, entre el punto de equilibrio y la amplitud. Si se fijan, acá dice que en la amplitud, en el punto máximo, la velocidad es cero y la aceleración es máxima. Y es negativa porque apunta hacia el lado izquierdo la aceleración en este punto. Por ejemplo, en el punto de equilibrio, si se fijan, acá dice la aceleración es igual a cero y la velocidad es máxima. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como ya se los había explicado. Bueno, y por último, para terminar, vamos a deducir algunas ecuaciones para la amplitud y para nuestro ángulo de fase. Por ejemplo, para empezar, si yo evalúo la ecuación que me describe la velocidad con respecto al tiempo en t igual a 0, voy a tener esta expresión. B sub 0 x es igual a menos omega a seno del ángulo de fase, ¿verdad? Esto es la ecuación que yo tengo aquí arriba evaluada en t igual a 0. O sea, esta ecuación evaluada en t igual a 0. Ahora, yo tengo la expresión 14.14 que es x sub 0 igual a coseno de phi, que ya lo habíamos hecho por aquí arriba, ¿verdad? También es evaluar x de t en t igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con estas expresiones? Pues lo que yo quiero hacer es llegar a una expresión para despejar para el ángulo de fase. Entonces, si yo divido la ecuación 14.17 y la ecuación 14.14, voy a tener lo siguiente. Entonces tengo b sub 0x sobre x sub 0. Esto es igual a menos omega a seno de phi, que es lo que tengo por acá, entre a coseno de phi. Si se fijan acá se me cancela la amplitud y se me cancela la amplitud y solo me queda menos omega tangente del ángulo de fase, ¿verdad? Porque seno sobre coseno es tangente. Entonces, para despejar para mi ángulo de fase, voy a sacar la tangente inversa a ambos lados. Entonces voy a tener y voy a mandar esta omega a dividir hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces al final tengo que mi ángulo de fase es igual a tangente inverso de negativo de la velocidad inicial sobre omega por la posición inicial. Entonces, conociendo estos parámetros, yo podría conocer cuál es mi ángulo de fase inicialmente, ¿verdad? También nosotros podemos conocer una ecuación para la amplitud. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues también tomando las ecuaciones 14.14 y la ecuación 14.17, que es las que teníamos ahí arriba, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que le voy a sacar el cuadrado a la ecuación 14.14. Entonces tengo la amplitud al cuadrado igual al coseno cuadrado del ángulo de fase y esto es igual a x sub 0 al cuadrado. Ahora, tomo la ecuación 14.17, voy a mandar a dividir acá omega hacia el otro lado y luego le voy a sacar cuadrado, voy a elevarlo al cuadrado. Entonces tengo b sub 0x sobre omega al cuadrado y esto es igual a
menos a seno de phi al cuadrado. Entonces ya tengo la ecuación 1 por acá y tengo la ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, cuando sumo la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a tener lo siguiente. Tengo x sub 0 al cuadrado más b sub 0x sobre omega al cuadrado, y esto va a ser igual a al cuadrado, que lo saqué de factor común de una vez acá, y voy a tener seno al cuadrado más coseno al cuadrado que tengo por acá. Y yo tengo una identidad trigonométrica que dice que el coseno de un ángulo, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, esto es igual a 1. Entonces, despejando para la amplitud, voy a tener lo siguiente. Tengo que la amplitud va a ser igual a x sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado sobre omega cuadrado. Y bueno, esta es la ecuación a la que llegan al final aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, una cosa que hay que notar de esta ecuación es que dice por acá, observe que si el cuerpo tiene tanto un desplazamiento inicial como una velocidad inicial distinta de cero, la amplitud no es igual al desplazamiento inicial. Entonces yo tengo por acá un desplazamiento inicial y acá tengo la amplitud. Entonces, por ejemplo, en este sistema que yo tengo por acá, si se fijan, esta sería una posición inicial. Esto que yo tengo acá es una posición inicial. Si yo corro el sistema, si se fijan, la amplitud prácticamente va a ser exactamente igual a mi posición inicial. No va a ser ni más ni menos, va a ser exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, con esta simulación, yo no lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo agarro esto, agarro esta masa y la coloco en un punto cualquiera, en una posición X inicial. Y ahora, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, si yo le doy una velocidad inicial, si yo empujo esto, le doy una fuerza hacia algún lado a esta masa, entonces la amplitud que yo voy a tener después va a ser mayor que la posición inicial, porque yo le he dado cierta velocidad extra o cierta velocidad inicial a esta masa. Entonces en esos casos la amplitud va a ser mayor que la posición inicial. Y bueno, eso sería todo con respecto a terminando la teoría de esta sección 14.2. En el siguiente video, que ya sea grabado en la videoclase, vamos a continuar a realizar dos ejercicios. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna duda o comentario hasta el momento. Bueno, excelente, nadie tiene una duda, entonces esto sería todo por el día de hoy. El video, ¿verdad? Lo estoy grabando y pronto se lo voy a compartir en Microsoft Teams. Entonces, si no hay nada más que agregar, esto sería todo por el día de hoy y que tenga un buen día. Gracias, Ingrid. Buenos días.